¿Alguien que quiera colaborar con la lectura? Buen día. La actividad desarrollada por el alma al entregarse a la percepción de lo que se halla delante de ella como cuadro terminado puede designarse como imaginación. La vivencia que debe ser desarrollada para captar un cuadro en producción es, en cambio, inspiración. Aún distinto es el caso al observar el sistema metabólico motor del organismo humano. Es como si uno se hallara todavía ante la tela totalmente blanca, ante los potes de colores y ante el artista que aún no ha iniciado su obra. Para comprender el sistema metabólico motor, debe desarrollarse una percepción que, comparada con la percepción de los sentidos, es tan fútil como la relación que tienen los potes de color, la tela en blanco y el artista con lo que será más tarde el cuadro pintado por él. Y la actividad con la que el alma vivencia al hombre por la observación puramente espiritual del metabolismo y de los movimientos es como si, mirando al artista, la tela en blanco y los potes de color, se tuviera la vivencia del cuadro concluido. Frente al sistema metabólico motor, debe reinar la intuición en el alma si quiere llegarse a la comprensión. Es necesario que los miembros activos de la sociedad antroposófica señalen de esta manera hacia la esencia que constituye el fundamento de la observación antroposófica, puesto que no solo ha de obtenerse un entendimiento claro de lo que puede adquirirse como contenido cognoscitivo por la antroposofía, sino también de cómo se logra la vivencia de este mismo contenido. Cartas a los miembros, Rudolf Steiner. Muchísimas gracias, Bárbara. Muy buenos días para todos los que han seguido entrando a la sala y quedamos con nuestro querido Mario. Muchas gracias también para ti, Mario. Muy buenos días. Adiós. Buenos días. Bueno, la idea hoy es cerrar este tema de que hemos titulado el pensar del corazón, de cómo se construye esta nueva capacidad, competencia humana, que está, digamos, en sintonía con nuestra época cultural. Y bueno, vamos entonces hoy a entrar un poco en lo que va a ser la intuición. En este sentido, en este extracto que se nos ha traído hoy, que es un extracto de las cartas, de una de las cartas a los miembros de Steiner cuando conforma por segunda vez la sociedad antroposófica. Él escribe unas cartas a los miembros y estas cartas son como guías que van a servir, que pueden servir a estos miembros de la sociedad antroposófica, los antropósofos, para el trabajo de la antroposofía misma, la comprensión y el trabajo con la antroposofía misma. Son 18 cartas. Bien, comencemos entonces con la retrospectiva. Muy buenos días. Buenos Bueno, días. uno de los ejercicios de que se habló en la semana pasada es lo de diferenciar los sonidos. Dabas un ejemplo de las aves, del cantar de las aves. Entonces, este es uno de los ejercicios. Y lo otro es una retrospectiva, pero digamos de las malas vivencias eh, pues, que atravesamos y digamos que acabamos a dominar el ego. Mencionaste mucho en dominar el ego en estos ejercicios. Ujú. Bueno, ¿quién más quiere complementar? Sí, buenos días, Mario, y a todos. A mí me quedó en la parte de la biografía, dice que la vamos a trabajar ya no mirándonos como personajes principales, sino como espectadores, ¿no? Y como hacer conciencia, sí, esa frase que se dijo ahí, que uno no es el ombligo del mundo, que uno tiene que estar agradecido que lo que es uno hoy no es por uno solo. Son muchas personas que han participado en esos logros, ¿no? Entonces tener como muy presente
de que uno es gracias a los otros. Dice, en la medida que llevo a raya mi ego, empiezo a percibir a mi yo superior. Este yo es como el viento, no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Es como un volver a nacer. Y las tres frases que usted decía, no sé cómo se llaman, esa que debemos trabajar en la fuerza yoica, en la capacidad de libertad y en escuchar mi yo superior. Esas son cualidades de, de esta inspiración, maestro. Sí, Ujú. Sí, entonces me parece muy bonito la parte de la gratitud, ¿no? Uno, uno solo, mm, no, digamos, es tener pendiente que de todos aprendemos, que es un aprendizaje mutuo y que todos han contribuido en la vida de uno. No sé. sí, sí, esta capacidad cuando hablamos, estamos entrando en lo que llamamos la inspiración. Ahora vamos a mirar con un ejemplo mucho más global, más integral, estos tres ejercicios. Em, lo primero es aprender a un escuchar, porque uno da por hecho que escucha, ¿sí? Uno oye y da por hecho que el oír es escuchar. Y hay una gran diferencia. Acá nosotros en el Valle del Cauca tenemos una frase que dice, oiga, mire, vea. Parece una redundancia, ¿no? Oí, mira, ve. Tal vez así con acento los bayunos, ¿no? El acento de los que son nativos de acá. Oí, mira, ve. Y es como cada que se dice, oiga, mire, vea, es como algo imperativo para que el otro preste su total atención. Eso es una ciudad cálida, que en los últimos semanas ha estado lloviendo mucho, pero es una ciudad de todas muy cálida. Y eso hace que por su situación geográfica y el clima, generalmente el alma humana tiende a estar más afuera, más escarnada, ¿no? Acá uno tiene que luchar no con los misterios lunares, sino con los misterios solares, que son los que tratan de sacar los órganos de percepción hacia afuera. Y es muy llamativo que en esta región hay esta frase coloquial de oiga, mire, vea. Es un clamor a prestar totalmente atención. Entonces, cuando nosotros oímos, claro, uno puede oír de manera muy general si su oído es saludable, pero el escuchar implica realmente un gesto de mayor concentración, de mayor atención cuando escuchamos. Y por eso uno de los ejercicios para aguzar más esta capacidad de escuchar lo que está en medio de, detrás de, alrededor de. Y por eso este ejercicio, justamente de escuchar los sonidos de la naturaleza, que los colocamos como por ejemplo escuchar el aire, y uno escucha así el viento, pero el viento no es el mismo. No es igual el viento que circula por medio de un bosque de eucaliptos a el viento que circula por un bosque de pinos, por ejemplo. El sonido es distinto. Y él va circulando. Y si tenemos un bosque como los típicos de acá de la zona del trópico, que son vegetación mixta, ese sonido va de otra manera muy diferente. Entonces, escuchar este sonido del viento, escuchar el diferente canto de los pajarillos, el trinar de los pajarillos diferente, y tratar de conectarse con lo que ese trinar, por ejemplo, el pajarillo emite. ¿Qué es lo que hay detrás de ello? Y luego lo podemos traer un poco más cuando vemos los diferentes sonidos que hacen los gatos, los perros, y cuando están satisfechos, saciados o cuando están nerviosos o angustiados. Yo comparaba el, este sonido que genera el cerdo cuando está satisfecho porque está comiendo, ¿no? Y el sonido que emite el mismo cerdo cuando lo van a coger o lo van a sacrificar, por ejemplo. Entonces, uno puede a partir de este oír, de este escuchar con profundidad,
lo que se mueve, o sea, el alma de este ser que está detrás de la emisión de estos sonidos. El ser que está justamente detrás de esto que llamamos el aire, que resopla detrás de allí, ¿no? De esto. Y así podemos adentrarnos en estos sonidos y comenzar a escuchar. El oír los sonidos nos permite llegar a escuchar lo que hay detrás de los sonidos. Y esto justamente a un nivel superior nos va a llevar al escuchar lo que hay detrás de las palabras humanas. Nosotros siempre hablamos, a veces no sabemos qué estamos pensando, emergen de pronto intenciones o sentimientos profundos, inicialmente inconscientes o subconscientes, y solo al poder hablar, al colocar estos sentimientos o estas intenciones en palabras, puede emerger lo que realmente hay detrás de ello. Entonces, cuando escuchamos a una persona, podemos escuchar sus palabras, lo que dice, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué se mueve? ¿Sí? Es es una intención o un sentimiento más que lo mueve el ego humano, o es un sentimiento, una intención mucho más suprasensible, mucho más superior, que emerge no de nuestro ego, sino de nuestro yo superior. Y en ese sentido también nos podemos escuchar a nosotros mismos. Escuchar realmente cuando, no sé si uno, no es tan fácil, ¿cierto? Pero digamos que uno podría comenzar a escucharse a sí mismo cuando habla. Y que realmente está motivando esa intención, ese sentimiento detrás de mis palabras. ¿Es mi ego? Con todas las características que ya hemos descrito de ese ego, ¿cierto? ¿O es mi yo superior? Porque también ahí yo puedo analizar cuáles son mis motivaciones. Digámoslo de esta manera, son motivaciones superficiales, movidas por nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro miedo, nuestra angustia, etcétera, o eso que es nuestro yo superior que hemos descrito que vive dentro y en la periferia de nosotros, quiere manifestarse. Pero también cuando estamos justamente en la capacidad, desarrollando la capacidad, perdón, de la percepción del otro, de percibir realmente el yo ajeno, poder captar realmente esta esencia de lo que es la otra persona. Ahora vamos a entrar un poquito más de ello porque ahí estamos entrando en el campo de la intuición. Y luego, ahora, entonces, veíamos también este ejercicio de poder, esta imagen de entrar en un bosque oscuro, totalmente sin luz. ¿Se acuerdan este ejercicio? A través de la imaginación, bosque donde no hay luna, está todo encapotado, todo nublado, una neblina muy densa y no vemos nada, todo es absolutamente oscuro. Y ahora el ejercicio sería tratar de imaginar cómo con el amanecer, paulatinamente esa atmósfera densa, oscura, se va diluyendo poco a poco, al ir penetrando cada vez más la luz solar en medio de esa densa, eh, eh, digamos, neblina o todo este ambiente oscuro que nos puede invadir en un momento determinado en esta imagen que estamos en totalmente un bosque, totalmente con una oscuridad absoluta. Y el siguiente ejercicio sería ahora llevar esto a las circunstancias de la vida crítica, un conflicto, a situaciones muy difíciles que estamos viviendo en lo personal, en lo comunitario o en lo humanitario, o sea, a nivel global. Sin duda estamos viviendo crisis por toda parte, ¿sí? Una crisis en todos sentidos, sociales, de valores, donde no hay ética, donde no hay moral, donde, bueno, todo lo que estamos viendo que no solamente es abrir la prensa, bueno, y a los que pocos que todavía leen la prensa y donde todavía hay prensa escrita, pero hoy en día tenemos este mundo digital. Uno abre entonces el periódico digital, ¿sí? Las aplicaciones y ahí son noticias muy caóticas.
Y ahora uno, con respecto a su propia biografía en especial, lo puede comenzar así, porque ya pensar en situaciones más globales, comunitarias o de países enteros, escoger situaciones de mucho conflicto, de un conflicto en general, pequeño, mediano o grande, y es contemplarlo. Recordemos que estamos ahí como esto que logramos ejercitarnos, porque eso lo podemos hacer porque justamente tenemos un yo superior, ver el fenómeno a lo lejos. Esto acontece a lo lejos de mí. Yo lo puedo ver como si estuviese viendo una escena en un teatro. Veo la situación y ahora veo todo lo denso, lo oscuro que es la situación, y ahora trato de que ahora esta luz del ser del Cristo resucitado irradie. Y entonces va a comenzar a aclararse la situación. Es aquí donde podemos ver que estas situaciones de conflicto, de crisis, yo le puedo arrancar el secreto. ¿Qué es lo que realmente quiere traernos esta situación para enseñarnos a nosotros a nivel individual o colectivo? ¿Qué es? Pero no es sacado desde lo que yo intelectualmente pienso que es el conflicto o lo que pienso que es la solución del conflicto, porque ahí nos estrellamos. Entonces, vamos un intento, vamos otro intento, vamos otro intento, y no sé si tienen esa experiencia, pero yo la tengo mucho, no funciona. ¿Por qué? Porque ha salido desde, como yo llamo, desde mi caverna, ¿cierto? Desde mi propia conceptos muertos, de mi propia experiencia vivencial que tiene que ver con el pasado. Pero cuando hay un conflicto, el conflicto, la crisis, me está tratando de romper todo lo que tiene que ver con el pasado, con mis hábitos, con mis costumbres, de actitudes o de pensamiento, de sentir. Eso es lo que me trae realmente una crisis. Partir aquello que, ese duro cascarón, esa gran costra, callo que se ha ido creando en nuestra constitución humana. Para eso vienen los conflictos y las crisis. Pero no es de las formas viejas que yo lo puedo resolver. Tengo que abrir y este ejercicio sirve para poder ver la situación y ahora permitir que algo de lo que viene del devenir, del futuro, se pueda manifestar y puedo vislumbrarlo. Y ahí, este ejercicio de poder ver, inclusive las diferentes circunstancias de la vida, en crisis, en conflictos, que me traen para fortalecerme, para enseñarme. Y de esta manera estoy entrando en este otro campo ya, que no es el campo justamente que nos permite este pensamiento, como lo hemos descrito, lógico formal, este pensamiento abstracto. Ya vimos al principio de este curso cómo todo el desarrollo de la humanidad de hace más o menos unos 7.000, 9.000 años antes de Cristo, justamente si nos ubicamos en el tiempo de hoy, la humanidad desde entonces comenzó a desarrollar estos chakras, desde el chakra raíz hacia el chakra coronilla, todo lo que estas diferentes culturas hicieron para desarrollar estas capacidades sensoriales que están inicialmente colocadas en el cuerpo vital, anímico vital, para desarrollar órganos físicos. Y el objetivo de todo esto era desarrollar el chakra coronilla, que es lo que nos va a permitir tener el cerebro, la capacidad a partir de este cerebro de pensar lógicamente. Y ahí es cuando a finales del siglo XIX aparece Steiner y nos dice, ahora ese pensamiento tiene que ser transformado. Ya la humanidad hizo el trabajo de desarrollar el pensar lógico formal. Todas estas culturas antiguas que nos han precedido con sus tareas desarrolladas a través del tiempo, ha permitido que tengamos esa estructura neurosensorial que nos permite pensar abstracto. Pero ahora, si no hacemos nada más, esto que ha sido entregado desde el siglo noveno como la capacidad del pensamiento cósmico universal, y donde Micael tiene una tarea muy importante para la humanidad, nos trajo este pensar que donde ya el ser humano no, cada vez más, a partir del siglo noveno, no era algo que estaba afuera y donde el ser humano tenía que invocar estos pensamientos cósmicos y servir de medio, de instrumento para traer los pensamientos.
sino que a partir del siglo noveno, plenamente, obviamente sabemos que eso fue, ya lo hemos visto, ¿cierto?, en las charlas anteriores, progresivo, pero en el siglo noveno se permite ya que ese pensamiento cósmico universal pueda incorporarse dentro de la naturaleza humana. Pero eso no se va a dar si no hacemos algo. Eso es justamente lo que nos trae la antroposofía. Si no hacemos algo para ello, no se va a dar. Está allí. Es un patrimonio de la humanidad, como caminar erguidos por el mundo, hablar y pensar. Yo tengo la capacidad de andar erguido por el mundo, pero si me anquiloso, si no me muevo, si estoy todo el tiempo sentado, si tengo una vida sedentaria, voy a perder esa capacidad de movilidad. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no? La torpeza que tenemos en el movernos. Y lo que ya las mismas neurociencias nos dicen de que si el ser humano no se mueve, pues está condenado a ser un ser humano que se va a volver decrépito. Esa es la palabra, me gusta esa palabra porque es fisiológica, ¿no? O sea, nos vemos decrépitos, nos envejecemos inclusive jóvenes. Uno ve gente muy mayor que todavía se mueve, hace sus caminatas, hace sus actividades físicas y son longevos y lúcidos. Pero jóvenes, personas menores de 60 y tantos años, hoy en día de 70, 80 y 40, anquilosados. Entonces, de esta misma manera, si yo no hago algo para desarrollar ahora sobre el pensamiento lógico formal, el pensar del corazón, que no es otra cosa que los pensamientos cósmicos universales, si yo no hago algo nada, no va a pasar nada. O sí va a pasar algo, por supuesto. Ahriman, o Satanás, o Mefistófeles, o todos estos nombres que le damos a este ser arcangélico, que tiene que ver con las fuerzas, la potencia que desarrolla lo material, nos va a poseer cada vez más, porque ese ser fue desplazado a la esfera de la tierra, donde también los seres humanos hemos vivido todo este tiempo, y allí no hay que buscarlo hoy en día adentro, perdón, hay que buscarlo afuera, este ser, hay que buscar estas fuerzas tanto las arimánicas como las luciféricas y las azúricas dentro de nosotros mismos. Y ahí está realmente la gran tarea. Entonces, cuando uno se decide ser un antropósofo, y vuelvo y lo digo con sorna y con toda conciencia lo digo, no es cuántos libros he leído. Aquí en esta carta de los miembros, este extracto nos lo dice Steiner, no es cuántos libros he leído de antroposofía. Está bien, eso hay que hacerlo. Pero él lo que nos está indicando en estas cartas y en los libros que ya hemos citado acá es desarrollar la capacidad del pensar del corazón. Y para eso hemos estado viendo entonces los ejercicios fundamentales, como les llamo yo, el control del pensar, el control de la voluntad, el control del sentir. Hemos visto también el sentido de por qué en este orden que dice Steiner que hay que trabajarlos, no de abajo, desde el chakra raíz hacia el chakra coronilla, como lo hacían las culturas antiguas que nos precedieron, sino comenzar desde el chakra del pensar, de la voluntad y del sentir, en este orden, para poder potenciar esta capacidad del pensar del corazón. Entonces, en este sentido, estamos viendo ejercicios además que complementan. Sabemos que estos tres mezclados van a darnos dos más, que es el positivismo y la apertura de espíritu o de mente, que es el cuarto y el quinto ejercicio fundamental. Y el sexto sería la mezclar de dos en dos, de tres en uno, cómo vamos ejercitándonos para generar movilidad. Y en medio de ello estamos haciendo este ejercicio. Ahora, estas tres cualidades que yo he llamado los sentidos suprasuperiores. O sea, tenemos los 12 sentidos, como lo vimos en otros nuestros cursos, pero sobre ellos podemos desarrollar el sentido de la imaginación, el sentido de la inspiración y el sentido de la intuición. Entonces, así ya hemos visto la imaginación, la inspiración hace 8 días y ahora entramos en el ejercicio de la intuición. Para ello quiero retomar 2 o 3 ejercicios.
Uno de ellos ya lo hemos trabajado, ya lo hemos trabajado en el pasado. ¿Se acuerdan cuando nosotros cogíamos el lápiz? Cogíamos el lápiz, que me perdió mi lápiz. ¿Dónde está mi lápiz? Que se me mantengo por aquí. Eh, Cogíamos el lápiz y el ejercicio era observar el lápiz. Durante 3 minutos, durante 5 minutos, cogíamos este lápiz, lo observábamos. Y ahora, después de los 3, 5 minutos de observarlo, lo quito de mi vista, puedo cerrar los ojos y ahora trato de imaginar ese lápiz como lo he percibido, tal cual está conformado. Y ahí estamos haciendo un ejercicio que Steiner indica para el control del pensamiento, como uno de los tantos ejercicios para ejercitarnos en el control del pensamiento. Pero ¿se acuerdan que yo había dado 2 ejercicios más? ¿Quién lo recuerda? Después de ese primera fase. Estoy tomando la lección. A ver quién recuerda. Tenemos la retrospectiva. Con el No ejercicio recuerdo bien. del lápiz. Miramos el lápiz, ¿cierto? Lo observamos, lo quitamos de nuestra vista y ahora tratamos de imaginarlo, tal cual lo hemos percibido, como es el lápiz. Y recuerden que tratamos de imaginarlo, no de pensar que imaginamos. Tratamos de que ese lápiz se haga como, como vidente ante nosotros, que esa imagen se haga viva, real. Ese es un tanto de los ejercicios del control del pensar, que la imagen se vuelva real, tangible en el mundo imaginativo. O sea, cierro los ojos y veo el lápiz. Generalmente hemos visto que en las primeras fases de este ejercicio uno cierra los ojos y ve todo oscuro. Uno imagina que está viendo el lápiz, pero no ve el lápiz. La idea es poderlo ver, ¿cierto? Esa es la Mario, primera fase. Luego venía un segundo ejercicio que yo dije que podíamos hacer. El ¿Se de los acuerdan? círculos, verde y rojo. No, con el lápiz, solo con el lápiz. era Recuerden que el de poder pensar quién creó este lápiz. antes de eso, ese es el tercer Imaginar paso. moverlo hacia el cuerpo etérico. Lo Mm, teníamos yo, que imaginar en la pantalla mental y movilizarlo hacia el cuerpo etérico, hacia el cráneo y el cuello. Ajá, bueno, viene esto que, bueno, en la imaginación, como ejercicio del solamente el pensar, cuando lo logramos imaginar, sea el objeto, sea el color, lo estuvimos viendo ahora, sería, como inicialmente no lo podemos imaginar, vamos a tener esta dificultad inicialmente, voy a traer el sentimiento que me genera, esa percepción, lo voy a ubicar en este punto, porque estamos en el control del pensamiento, y lo voy a extender ese sentimiento hacia atrás, en especial con el color, cuando digamos con los colores, ¿no? Ujú. Trato de imaginar el color azul, el verde, vimos las combinaciones, ¿no? Rojo-verde, azul-amarillo, ¿cierto? Vimos estas combinaciones, no veo que no puedo representarme, imaginar este color, pero ahora lo hago sobre superficies reales, el azul del firmamento, el verde del follaje de los árboles, y vuelvo a hacer lo mismo y no lo recuerdo, ¿sí? No lo veo con nitidez con mis ojos cerrados al imaginarlo. Entonces, traigo el sentimiento que me generó el color y ahora lo expando hacia atrás, hacia esta región de la región occipital hasta el cuello. ¿Sí? Es una indicación dada por Steiner frente a este ejercicio del control del pensar. Pero con respecto al solamente el lápiz, veíamos que yo había sugerido un ejercicio y digamos que de alguna manera a propósito el ejercicio. Entonces vemos el lápiz, lo observamos y ahora tratamos de imaginarlo. Supongamos que lo vimos. Vimos el lápiz, cerramos nuestros ojos, tratamos de imaginarlo tal cual lo observé, con su textura, con su tamaño, con su forma, con su color, ¿sí? En fin. Y ahora el segundo ejercicio era tratar de imaginar cómo llegó ese lápiz a ser lápiz. ¿De dónde vinieron las partes para la conformación del lápiz? Sí, tiene madera. Ajá. ¿Y cómo llegó a estar esa madera ahí? Y solo puedo quedarme en la madera, con lo que es digamos, el casquillo, el caparazón de lo que es el lápiz.
Y ahora puedo pensar, bueno, eso tiene una mina, ¿no? Digamos que no sé nada. Bueno, ¿y esa mina cómo llegó a estar ahí? ¿Cómo fue conformada? ¿De dónde salieron los elementos para poder formar esa mina? Luego puedo pensar, bueno, él tiene un capuchoncito de metal, de aluminio, en la parte superior, generalmente, ¿no? Generalmente, la mayoría de los lápices, hay otros que no. Pero este, digamos que sí, el que tomamos como ejemplo acá. Bueno, ¿y cómo llegó ese capuchón de aluminio? Bueno, digo, ya determiné que es aluminio, ese capuchito de metal que llegó a estar ahí. ¿Cómo llegó a estar ahí? ¿De qué metal es? ¿Cómo llegó a conformarse esa parte del lápiz? Y luego dentro de esa capuchita de metal se incorpora una gomita. Nosotros le decimos que es la parte del borrador. ¿Cómo llegó a estar allí? ¿Cómo se conformó cada parte? Y entonces entro en un ejercicio de comenzar a imaginar que, bueno, la madera, listo. ¿Cómo llegó la madera? ¿Cómo llegó a estar? ¿De qué tipo de madera es? Pino, eh, no sé, nogal, eucalipto. ¿Qué madera es la que conforma el lápiz? Amarillo. Puedo comenzar a tratar de pensarlo, o sea, a través de entrar a ejercitar mi pensamiento y de cómo se toma esa madera, general, bueno, de cualquier árbol puedo decirlo yo para no ir más a fondo, pero digo, ¿y cómo después de esa madera que viene de un árbol, cómo llegó a estar allí? Y puedo comenzar a imaginar el proceso que tuvo que vivir ese árbol que fue sacado de un bosque, llevado hasta llegar a donde está el aserradero, cómo llegó a dársele forma finalmente a ese gran eh, tronco de un árbol, a darle la forma de ese caparazón que va a ser lo del lápiz. Y así con cada parte. Ese era el segundo ejercicio. Y el tercero ahora, después de haber hecho esto y completado toda la imagen de cómo cada parte pudo haber llegado a sido conformada, y aquí estoy ejercitando mi pensamiento, mi pensar ya no solamente imaginativo, sino que estoy tratando de dinamizar mi pensamiento alrededor, llega el tercer paso que es, bueno, llego al arquetipo, después de haber completado, llego al arquetipo del lápiz, porque es un arquetipo universal, ese lápiz, y ahora puedo llegar al tercer ejercicio que digo, y bueno, ¿quién fue el primero que pensó un lápiz? ¿Se acuerdan de estos tres ejercicios? Bueno, estos tres ejercicios sencillos, entre comillas, vimos que es muy, muy fácil, pero no es tan fácil, porque es fácil en los 3 primeros días, de ahí para allá es muy difícil sostener el ejercicio, ¿sí? Ahí estamos viendo imaginación, inspiración e intuición. La primera parte corresponde a la imaginación, desarrollar la capacidad imaginativa. La segunda parte, cuando trato de hacerme una imagen de cómo llegó a conformarse cada una de las partes que conforma, que hace que el lápiz sea lápiz, cómo llegó a estar allí. Y cuando yo con mi pensamiento lo ejercito y trato de desarrollar esta capacidad imaginativa, no hagamos el truco de ir a Google hoy en día. Antes era la enciclopedia de Guillet, la que recuerdo que en mi casa decía lápiz, ¿cómo se conforma un lápiz? Uno iba ahí y encontraba, porque en esa enciclopedia estaba todo, ¿no? No, hoy en día es Google o bueno, la inteligencia artificial, ya ni Google, ya pasó Google a un segundo plano hoy en día. La inteligencia artificial, ¿cierto? Le pregunto, dime cómo se conforma, cómo se hace un lápiz. Entonces ella me va a decir cómo se hace cada una de las partes de un lápiz. Y me va a contestar. No, no hacer ese truco, sino tratar con mi pensamiento de, de capturar, de penetrar en cómo llegar a la conformación de este lápiz como tal, o de cualquier objeto, de la cuchara, del tenedor, de cualquier objeto que tengamos. Y ahí estamos desarrollando las capacidades inspirativas. Y cuando tratamos de llegar a la imagen de quién fue el primero que pensó el lápiz, estamos llegando a la capacidad intuitiva. Ese ejercicio que fue el primer ejercicio que colocamos en el desarrollo
de los ejercicios fundamentales como uno de los ejercicios del control del pensamiento, yo le anexé los otros dos elementos de una vez. ¿Sí? O sea, imaginación, inspiración e intuición. Y hoy lo estamos volviendo a retomar en el cierre del curso. Porque este tipo de ejercicios, así, en estas tres fases, como el observar el lápiz, ahora tratar de comprender con mi pensar, armar con mi propio pensamiento la imagen de cómo llegó el lápiz a ser lápiz, de cómo las partes que conforman un lápiz llegaron a estar allí, y ahora pensar, llegar a pensar en el que pensó el lápiz. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo tres pasos, ¿cierto? El primero que tiene que ver con algo ya hecho, concreto, el lápiz mismo. Eso tiene que ver con hechos pasados. El lápiz es lápiz porque alguien lo hizo lápiz, ¿cierto? Y luego viene esta capacidad de tratar de ver lo que, digamos, de alguna manera tiene que ver con el devenir, con lo que viene de ese mundo detrás de la imaginación que conlleva a que se conforme algo, las partes que conforman algo, cómo esas partes se unen para conformar algo. Ahí estamos en el nivel inspirativo. Y ahora cuando pienso en el que pensó por primera vez el lápiz, voy a mirar a esta individualidad, voy a acercarme, digámoslo así, a esta individualidad, a este ser, a este yo superior que entre bambalinas pudo traer eh, esta imagen arquetípica para que se fuera a conformar como lápiz. Es más o menos lo que nos trae Steiner en este extracto de la carta a los miembros, donde nos dice, nos coloca la imagen del pintor. ¿Sí? Este pintor, primero tiene un lienzo, va a decir él, en blanco, hay un lienzo allí, sin nada, está en blanco. Tenemos los pinceles y tenemos acá las pinturas, la acuarela o tenemos con lo que vamos a pintar, ¿cierto? Lo tenemos allí. Y así es como vendría la intuición. O sea, él lo compara que la intuición sería como esto, es algo que viene ni siquiera en devenir, es algo que se mueve entre bambalinas muy del futuro hacia acá. Esa es una forma como nosotros podríamos ejercitar este ejercicio de la intuición. Otro ejercicio en ese sentido, indicado por Steiner, es que podemos imaginar una persona. Y ahora vamos a traer la imaginación de esta persona como es, con su constitución física, su altura, su constitución, su complexión física, el color de su piel, de sus cabellos, de sus ojos, su forma física. Y ahora puedo traer también todo lo que tiene que ver con sus habilidades, sus capacidades, sus talentos, también sus defectos. Y ahí, en esa primera fase, en ese primer ejercicio, traigo la persona tal cual es. Pero Steiner nos dice, pero ahí no está la persona. Porque eso que estamos viendo es fruto del pasado. Y en el pasado no vive la persona. Y ahora, entonces, y trayendo nuevamente la imagen del lienzo, ahora es como si el pintor haya desarrollado el inicio de una imagen, está esbozando una obra de arte en el lienzo, y ahora queda él como que está mirando la obra. ¿Y ahora cómo sigo? Tuve esta intención inicialmente, ¿y ahora cómo sigo? Y él tiene que, un buen pintor, ¿cierto? No los que tratamos de emular, de hacer réplicas de lo que estamos dibujando, es una forma de iniciar, por supuesto, en el dibujo, pero ahora digamos que estoy haciendo el verdadero ejercicio de un pintor. Y ahora llego ahí donde un punto donde digo, ¿y ahora cómo sigo acá? Y ahora debo contemplar este cuadro y ahora permitir que algo que viene del devenir, del futuro, me insinúe cómo puedo seguir. Así mismo es con la persona humana que estamos trayendo el ejercicio. Ahora puedo tratar de pensar, ya después de que tengo esta imagen
de lo que es la persona física con sus cualidades anímicas, con su temperamento, con su carácter, con sus defectos, cualidades y defectos. Ahora digo, bueno, ¿y qué viene detrás de esta persona? ¿Qué se manifiesta? ¿Qué hay detrás de él? Y veo que emerge. ¿Qué emerge detrás de esto? ¿Qué puede emerger como algo que se insinúa de ese devenir, de ese ser? Y ahora, en una tercera fase ejercicio, es lo que Steiner trae, pues no tengo el lienzo sin nada. Y ahora veo qué es lo que se manifiesta en sentimientos y en intenciones de ese ser que habita entre bambalinas en medio de ese ser físico que tengo. Y solo cuando llego a esto, entonces puedo entender, por llegar a tener esta percepción del yo ajeno. Y se me puede velar la esencia de esta persona. De la misma manera como ya lo tratamos de hacer con el ejercicio de los conflictos. ¿Qué deviene de allí? ¿Qué es lo que se me viene como tarea esencial? ¿Qué es lo que a través de la crisis o del conflicto del mundo espiritual me está diciendo que tiene genuinamente que transformarse? Bueno, esos son algunos de los ejercicios que nosotros podemos hacer para llegar a esta capacidad de la intuición. Em, Hay que decir que la gran tarea que realmente tenemos hoy en día es justamente poder llegar a desarrollar la imaginación, la inspiración y la intuición como capacidades superiores que van a ampliar esta capacidad del pensamiento lógico formal y le van a dar forma al pensar del corazón. Lo que antes era dado como un don de los dioses, la clarividencia y la clariaudiencia, se fue perdiendo poco a poco para que el ser humano en esta época cultural pueda o pudiese, como fue colocado como tarea hacia el futuro, pudiese y pueda ampliar su capacidad lógico formal, del pensar lógico formal, en el pensar del corazón. Entonces no podemos hablar de un pensar del corazón si nosotros no estamos ejercitándonos en estos 6 ejercicios fundamentales que ya vimos que mezclados nos dan la posibilidad de desarrollar estas 3 capacidades superiores, del yo superior, para poder ahora conscientemente y de manera totalmente libre, vincularnos nuevamente con el mundo espiritual. Y que de esta relación con el mundo espiritual, de esta capacidad de imaginación, de esta capacidad de audiencia, de audición de lo espiritual y de percepción de lo espiritual, podamos volver a entrar en una relación con los seres espirituales. Y vincularnos con este ser que es la Sofía, la antroposofía, y el cual tengamos los designios para poder resistir a las fuerzas que justamente los adversarios del ser humano nos quieren tener anquilosados, nos quieren tener esclerotizados, porque ese es su objetivo. Y de esta manera estamos haciendo un pleno ejercicio, como lo mencioné ya hace varias semanas, la antroposofía como verbo, no como sustantivo, parafraseando a Arjona. Tenemos que ejercitarnos y dar un paso más en este campo de la antroposofía. Bien, dejemos un espacio para las preguntas, las inquietudes, los aportes. Jorge. Mario, buenos días y todos. La pregunta en sencilla, en este despertar y desarrollo de capacidades del pensar del corazón, crísticas y cósmicas, debe haber un link en la transformación física o no física directamente con el ADN. ¿Hay algo que tengas
en directo de esa metamorfosis también de la parte ADN, entendiendo que el ADN tiene un ADN social, un ADN general, el ADN social, y hay un ADN particular. No sé si hay algo que tengas, porque en esta transformación, en estas nuevas chispas de alma, tienen que tener un ámbito. Si el alma es un software, eh, el ADN de alguna manera o es hardware o es software. Y en esa reflexión que me llega, ¿cómo es esa metamorfoseada del ADN que debe ser obligatoria para poder empezar a evolucionar como humanidad? Bueno, digamos que la transformación de nuestra naturaleza física, el simple hecho de que yo cambie de hábitos, la naturaleza física va a tener una transformación. Voy a colocar un ejemplo muy materialista, ¿sí? Yo tengo un síndrome metabólico, que es esa es la gran pandemia que está viviendo la humanidad, por la forma como vivimos, como lo mal que dormimos, lo mal que nos alimentamos, la vida sedentaria. Esos tres factores nos están llevando a la perdición física a nivel del cuerpo físico. Y eso nos da problemas de, de diabetes, de hipertensión, de problemas metabólicos, porque todo se desconfigura. Digamos que yo comprendo que ese tema no se soluciona tomándome una píldora meramente. Quizá hay que tomarla porque estoy en una situación de crisis fisiológica y hay que tomar el medicamento, por supuesto. Si no, voy a reventarme. Pero eso no me va a curar. Si yo entonces comienzo a moverme, a caminar media hora diaria, a hacer ejercicio físico, ejercitando mis músculos, está corroborado que el ejercicio físico de fuerza es mucho más importante inclusive que el caminar mismo. O sea, si los priorizamos, hacer ejercicios de fuerza y caminar, el ejercicio de fuerza ayuda mucho, digamos, a resolver muchos de estos conflictos. Comienzo a dormir bien, 7 horas y media, 9 diariamente. Comienzo a alimentarme de manera saludable, nada de sacar en lo posible, lo mínimo de alimentos ultraprocesados, de harinas versus mezclados con grasa. Yo hago esos tres cambios. En 6 meses, si no es en menos, el cuerpo va a tener una transformación. Es un hecho. Pero no solamente el cuerpo, porque cuando ya entramos en un nivel mucho más, digamos, mucho más profundo de ejercitación, y alguna vez yo mencioné que uno de los primeros ejercicios en las escuelas iniciáticas antiguas era la salud, la nutrición. Toda la formación entraba por la alimentación, los hábitos saludables de vida. El movimiento, la alimentación, el sueño. 3 elementos, son solamente tres cosas, no hay más. Bueno, hay mucho más, pero digamos que esos tres son básicos, ¿cierto? Pero luego viene una serie de ejercitación que tiene que ver con lo anímico como tal. Y aquí es cuando entramos en los ejercicios fundamentales, cuando comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, que es heredada y deformada de alguna manera a través de la educación que hemos recibido, de nuestra forma de cómo ampliamos la parte volitiva y la parte del sentir. Y ahí también comienza una transformación en lo anímico. Y si comenzamos a ejercitar la imaginación, la inspiración y la intuición, va a haber una transformación de lo espiritual. Es decir, vamos haciendo que el ego levemente, de a poco, se vaya colocando al lado. No es eliminar el ego, sino saberse que el ego se coloca al lado para poder dar paso a generar lo que llamamos el vacío interior para que el yo superior se pueda manifestar. Entonces, sin duda alguna, va a haber una transformación en mi ser. También hemos contado en otro momento cómo un trabajo anímico, psicológico de una persona puede transformar una enfermedad que padece a partir de una enfermedad psicosomática, que ha sido inclusive heredada. Y cuando esa persona se transforma de esta condición heredada a través de varias generaciones, muchas veces 5 o más generaciones atrás, yo transformo algo en mi línea genealógica. Yo redimo algo de mi línea genealógica.
Y ahí vemos que hay una transformación. Esto es lo que se llamaría la transformación que tú llamas, Jorge, la transformación del ADN. Pero más que el ADN, que tiene que ver con lo físico en sí mismo, está lo anímico y está lo espiritual. Y sin duda alguna, esta ejercitación nos lleva a una transformación de todo nuestro ser. Y vamos dando la base de la creación de un nuevo cuerpo, porque vemos que necesita tener cuerpo. Yo en muchas ocasiones vivencié, por ejemplo, en los congresos ibero-latinoamericanos o en los congresos de antroposofía que he estado, gente que llega allí por curiosidad. Es gente que no ha tenido un camino previo. Y yo he sido testigo de lo mal que les va. No tienen cuerpo para soportar digamos, la densidad solamente del contenido que se desarrolla allí. Contenido a nivel cognitivo, contenido a nivel artístico y contenido a nivel de encuentros y actividades prácticas que hacen en estos encuentros. Se enferman, se enferman. Es una cosa impresionante. Quedan de muerte casi, ¿no? Hay que atenderlos médicamente para poderlos levantar. Y la medicina es retirarlos del evento. O sea, no tienen cuerpo. O sea, estas cosas requieren crear cuerpo, ¿sí? Y es lo que hemos tratado hoy. Estamos trabajando en el 2025, marzo del 2025, estos temas porque llevamos 4 años creando cuerpo para llegar a esto, ¿sí? Sería imposible crear esa constitución. Entonces, por eso en las escuelas iniciáticas anteriores hablaban de los grados, gradual. Entonces hay unas que tienen 7 grados, 9 grados, 13 grados, dependiendo de la escuela, pero era ir por grados hasta llegar a tener, pues, digamos, el cuerpo, y el cuerpo hablamos de lo físico, lo anímico, lo espiritual, que pueda soportar esta ejercitación. Y también he sido testigo de que muchas personas que comienzan a estudiar estas cosas y no crean el cuerpo correcto, comienzan a deschavetarse de cierta manera. O llegar a enloquecerse, porque me tocó a mí atender 2 personas aquí en mi ciudad. Como psicólogo me tocó atenderlas porque estaban deschavetadas, locas, o sea, literalmente. ¿Por qué? Porque iban a los cursos, evadían el trabajo artístico, evadían el trabajo con los ejercicios de euritmia, de Bodmer, de pintura, o sea, evadían esto. Entonces, eran consumidores de conocimiento espiritual. ¿Sí? Nuevamente, hay que aislarlos y comenzar a hacer una depuración anímica espiritual para volverlos a su cordura, ¿cierto? Pero hay muchas personas que de alguna manera tienen, yo llamo el de chavetarse o enloquecerse de muchas maneras. Por ejemplo, cuando el ego es el que se infla, ¿sí? Entonces, no, entonces uno ya se cree que uno es mejor que todos los demás y entonces ya viene un poco el desprecio hacia los que no están dentro de mi círculo. No sé si conocen eso en sus círculos antroposóficos, pero esto se ve, ¿no? O en la necesidad del poder, de querer tener todo el poder absoluto y pasar por encima de los demás y aplastarlos, y esta es la única forma en que se puede hacer esto y no otra. Es decir, ahí vemos una situación que todos nosotros estamos, estamos, em, estamos expuestos a que esto nos acontezca. Y por eso no es mirar hacia afuera, sino hacia adentro. Y por eso aquí tenemos el representante del ser humano. Aquí tenemos esta imagen arquetípica, ¿la ven? ¿La alcanzan a ver? Sí, En el cuadro. A ver si Más o menos. la traigo más cerca. ¿Ahí la ven? sí, Es el Sí, sí, sí. representante de la humanidad. Aquí está el Cristo, aquí están las fuerzas luciféricas y aquí están las fuerzas arimánicas. Y Es la como, lucha está con este brazo arriba, conteniendo así, en la imagen arquetípica está así, conteniendo las fuerzas luciféricas, y acá con su mano inferior, que también está así, conteniendo las fuerzas arimánicas. Y en medio, así lo acerco más, se forma el equilibrio. No es rechazar estas fuerzas, no es rechazar estas fuerzas, es equilibrarlas. Esa es la imagen arquetípica del representante del ser humano. Pero el trabajo no está afuera, el trabajo está dentro de cada ser humano. Este trabajo arquetípico está dentro de cada ser humano. Y es una imagen meditativa, ¿sí? Yo tengo ese cuadro en mi oficina
inmenso, casi de 1,50. Y a mí me ha llamado la atención que mucha gente entra y nunca ve el cuadro. Tuve gente que entró decenas, por no hablar centenas de veces a mi oficina y nunca vio el cuadro, hasta que un día lo vio. Y ve, y ese cuadro me he dado cuenta que estaba ahí y lo tenían al frente. Y es un cuadro de 1,50, no puede que esté chiquitico, ¿no? Es un cuadro de 1,50, es decir, es casi un poquito más bajito que yo, me da como por aquí, ¿no? Yo mido 1,80. Y es interesante que me llamó siempre la atención, no lo veían, estando ahí al frente, bien al frente. Usted entra a mi oficina y, bueno, ya está en otra parte, pero en ese tiempo estaba al frente de mi oficina y usted lo veía o lo veía, ¿sí? Era un hecho. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Estas capacidades que vamos desarrollando justamente y lo veo y no veo muchas veces, ¿no? Es lo que también nos pasa. Pero para redondear tu pregunta, sí, hay una transformación de todo nuestro ser, no solamente del, digamos, del ADN físico, del ADN anímico y del ADN espiritual, para decirlo de alguna Ahí va manera. yo, ahí va yo, a que el ADN es en todos los cuerpos. Hay Sí, un de hecho, ADN de hecho de, el ADN de lo físico, cuando no recuerdo ese doctor que fue el que descubre, al final llega a completar la cadena del ADN humano, cuando él llega a este descubrimiento en su autobiografía, él narra que él cayó de rodillas y lloró. Era ateo, ¿no? Agnóstico y ateo, totalmente. Y él cayó de rodillas y se dijo a sí mismo, esto solo lo puede haber creado una inteligencia superior. ¿Sí? Entonces, bueno, es esa, ¿no? Espiritual, anímico, físico, en ese orden. No es al contrario. sí, en ese sentido, lo que no está en lo que uno no puede conversar en cualquier círculo de que hay un nuevo ADN espiritual en estas chispas que hablábamos, que sí pueden estar soportando la construcción de una nueva humanidad. No sé si esa transformación que es el resultado del ejercicio juicioso de elevar conciencia. Sí, claro. Y el cuerpo humano no es, el cuerpo humano que tenemos hoy en día no fue el que tuvimos hace 5.000 o 9.000 años atrás. Este cuerpo tiene sus transformaciones y Steiner describe en algunas de sus coherencias que en el futuro este cuerpo va a tener una transformación. Tal cual no va a ser como es. Va a tener una transformación. Y puede tenerla hacia, digamos, la plenitud, hacia un desarrollo progresivo de la naturaleza humana o que evoluciona o también que involuciona. Mm. Tenemos las dos posibilidades. Este mismo cuerpo que tenemos hoy puede involucionar o puede evolucionar. Pero va a depender de nosotros, ya no de los dioses, de cada uno de los otros. Hay una conferencia de Steiner que dice que va a llegar una época en que el materialismo va a ser tan crudo, tan riguroso, tan avasallante, que sí, los seres humanos van a crear todas las medicinas para calmar el dolor físico, pero que habrá un dolor del alma que no habrá ninguna medicina que lo pueda acallar. Y dice allí, solo el trabajo de los iniciados, que los que se han iniciado, o sea, los que están en el camino de la iniciación en esa época, solo su trabajo con entrega, devoción y reverencia va a poder calmar el dolor del alma que sienten estas personas en el futuro. Yo lo trato de imaginar y ya lo vemos hoy en día, de alguna manera. ¿Sí? Un estado de desesperanza, de vacuidad, que está conllevando a que mucha gente busque caminos de escape como el suicidio, o las drogas o cualquier tipo de adicción al trabajo, a las telecomunicaciones, que son formas de acallar ese dolor profundo del alma. Adriana, y vamos dando lugar porque tenemos que hacer nuestra parte artística muy juiciosos.
Gracias. No solamente quería hacer como una pregunta ligera, pero que a mí siempre me ha llamado la atención sobre esto último, de esos estados emocionales a los que se puede llegar, esperanza, bueno, ¿qué relación tendría con la noche oscura del alma? Cuando también son como, cuando nos lo dice San Juan de la Cruz, que esa es como una parte tan humana. Y justamente este fin de semana veía que esa noche oscura del alma puede durar días, meses, incluso años o toda una vida. El sentir también como esa separación y ese divorcio desde lo humano hacia lo divino. Sí, la noche oscura del alma justamente es eso, ¿no? Cuando estamos totalmente escindidos de lo espiritual. Y acá concretamente es el vínculo con el ser del Cristo. Eh, bueno, hace mucho tiempo hablamos acá, y lo hemos dicho en 2 ocasiones, de cómo hoy en día, en general, las religiones no están ofreciendo los elementos para salir de la noche oscura del alma. Y eso tuvo que ver con un acto concreto que fue en el siglo noveno, en el año 869, en el octavo concilio de Constantinopla, donde se dijo: hoy, a partir de hoy, todo el que hable de espíritu es un hereje. Punto. Desde hoy no existe más espíritu. Ah, el más atrevido dijo, y cuando la gente pregunte por el espíritu, digan que el alma tiene una cualidad espiritual. Y ahí comenzó el reduccionismo de la imagen del ser humano, porque hasta allí se consideraba que el ser humano era un ser que tenía un cuerpo físico, un cuerpo vital, un alma y un espíritu. Y esta imagen de reduccionismo de la imagen del hombre fue paulatinamente aconteciendo a partir del año 869 hasta llegar a finales del siglo XIX. Recordemos que parte de esos movimientos de las grandes seres humanos, guías de la humanidad, fue generar movimientos como el Renacimiento o el Romanticismo alemán, que trató justamente de sacar a la humanidad de esa situación de caos total, de materialismo acreciente. Y hacia finales del siglo XIX aparece Steiner con la antroposofía, como una forma justamente de sacarnos de ese aspecto. O sea, hay una línea allí, que alguna vez hablamos de eso, una línea muy verde o roja, una línea muy consecutiva de ese proceso, no solamente de caer a lo más hondo, ¿sí?, de la materia, pero justamente allí, en ese proceso que tiene que ver con el Gólgota, entra el Cristo, lo vimos la otra vez como por cuarto ofrenda, y comienza justamente a darnos la posibilidad de emerger y levantarnos. Y viene un quinto intento de las fuerzas del mal de sacarnos de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, y fue hacia finales del siglo XIX. Es cuando el Cristo actúa por quinta vez para redimir a la humanidad. O sea, siempre estamos en riesgo. Esa noche oscura comenzó hace mucho tiempo y cada vez se ha ido incrementando más desde lo que conocemos mitológicamente como el pecado original, que Stein le llama la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Porque si antes teníamos la relación directa con el mundo espiritual como un don, lo fuimos perdiendo para desarrollar esta capacidad de pensar, y ahora la posibilidad de desarrollarlo desde mi propia fuerza individual, no como un don, un algo dado, sino como algo que yo debe ser conquistado por mí mismo. Y claro, podemos durar horas, días, años o toda una vida. ¿Y cómo logramos encontrar la luz? ¿Cómo podemos al menos vislumbrar la luz? Y acá es donde entra este aspecto de la reverencia y la devoción. Ya hablamos de la libertad, del amor, ¿cierto? Pero acá hablamos de la devoción y de la reverencia. Pero ya no es, el peligro aquí es de la devoción y la reverencia a un ser humano, donde yo le decía a Jorge que no me llamara maestro, ¿sí? Porque siento que eso puede ser peligroso, o sea, eleva el ego, ¿cierto? Yo siempre lo he sentido así. Para mí, soy Mario. Y igual puede alguien decirme con reverencia y devoción Mario, sin el título, ¿sí?
pero ahí hay un peligro, donde esa reverencia y devoción se dirige hacia la persona, pero esta reverencia y devoción que desarrollamos con los ejercicios de la imaginación, inspiración e intuición, nos debe llevar hacia una reverencia y devoción hacia la verdad, hacia lo genuinamente verdadero. Es a eso que un antropósofo debería consagrarse. Devoción y reverencia hacia lo que es genuinamente verdadero. Por eso Steiner dice que el maestro no debe negociar la verdad. Desarrollar su capacidad imaginativa y su compromiso de responsabilidad anímica. Es lo mismo como termina el estudio del hombre, como comienza en la primera conferencia y como termina. Eso lo leímos acá hace un tiempo, ¿cierto? Nos está hablando de esto. Y no es si maneja muy bonito lo metodológico el maestro, si recita muy bien las... No, maestro no debe negociar lo verdadero. Está hablándonos de eso, de otra forma. ¿Sí? Como lo hemos dicho, es reverencia y devoción a lo verdadero. Claro, en un mundo donde la mentira pulula, donde la falsificación de los hechos, de las verdades, pulula. ¿A qué nos debemos? Ese es el gran tema. Bueno, hay varias cosas acá, voy a contestarlas para dar lugar a la parte artística. El positivismo, que es el cuarto ejercicio, hablamos de la apertura del espíritu de mente, que es el quinto ejercicio fundamental. Bueno, alimentación. Sugieren trabajar el tema de la alimentación. Eh, eh, todos tenemos el ADN de Cristo, bueno, eso es cierto, ¿no? Allí es donde hemos hablado también de esta importancia de vincularnos con el Cristo en uno de los cursos que hicimos. Ver la imagen del cuadro que se menciona, el representante del hombre, se llama así. El representante del hombre con mayúscula o el representante de la humanidad se conseguiría hoy. Es un cuadro que en internet lo pueden buscar o, bueno, en Dornas a veces lo puede uno conseguir. Cada vez más pequeñito porque los grandes ya no lo están sacando, no sé por qué. Marina, Em, por favor, Mario, biografía, ¿conoces tal vez la historia del arte? Que me perdí. Ay, me perdí aquí. Ya. La historia del arte desde la antroposofía para ahondarla más en este. Sí, hay todos unos grupos digamos, de antropósofos que han hecho un trabajo en torno a la historia del arte con una línea bien consecutiva sobre eso. Hay varios textos, inclusive en español. No tengo los nombres ahora, no se me vienen, pero sé que sobre eso hay una línea de personas que han hecho un trabajo, sobre todo artistas antroposóficos que han hecho un trabajo de esta historia del arte desde esta mirada, ¿sí? Bueno, quiero por último decir que hay unos temas sugeridos, propuestos para nuestro próximo curso. 4 ataques al ser humano: la nanotecnología, la biotecnología, tecnología de la información y la inteligencia artificial sería uno de los temas. La contaminación del yo, la medianoche cósmica, María, Eva y Sofía, el ser de la antroposofía. Un tema pues muy moderno, me parece que la contaminación del yo en relación con el ataque al ser humano, que son temas muy modernos y muy actuales. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la inteligencia, yo siempre lo estoy diciendo de esa manera, la inteligencia artificial va en contra de la inteligencia cósmico espiritual? Ahí tenemos uno de los grandes trabajos que hacer. Y viene todo Mario, el tema de la nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información. Todo eso es un solo tema, ¿no? ¿Quién dijo algo? hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sería bueno como tener una idea, por lo menos dijiste María,
Eva y Sofía. O sea, Ujú. dijiste varios temas, pero como superficial, como ahondar un poquito más para poder escoger em, como el siguiente tema, para poder participar. Bueno, el tema es el ser de la antroposofía se está sacando, estas son cosas que ha recogido Oscar, ¿no? No son temas propuestos por mí. Siempre los temas los han venido proponiendo usted. Al principio sí hubo como una especie de derrotero, ¿cierto? Que estaba dado con una línea roja. Después de que terminamos todos esos procesos, más o menos como con 2 años, algo un poquito más, arrancamos con temas de profundización. Entonces, cuando hemos dicho el que la antroposofía no solamente es una ciencia o un concepto, sino también es un ser espiritual. La antroposofía es un ser espiritual. Entonces, ha recogido en ese sentido que para poder comprender a la antroposofía como un ser espiritual, como lo podemos decir que es Micael o Gabriel o cualquiera de los seres espirituales conocidos o el Cristo, tenemos que entrar en el conocimiento de lo que es Sofía, Eva y María. Entonces es entrar en todo ese proceso de lo que han representado estos seres en, en, digamos, en la evolución de la humanidad. La medianoche cósmica es lo que pasa después de que nosotros hemos atravesado el umbral y hemos pasado digamos, la tarea de digestión anímica espiritual en el periodo del Kamaloka. Y vamos al Devacán superior y allá nos encontramos con los seres espirituales, o sea, en el reino del Dios Padre. Ese sería como profundizar qué pasa en esos mundos espirituales. Tenemos que mirar, pues, comenzar desde allí. Ya no estamos mirando lo terrenal, sino comenzar a mirar un poquito más sobre lo terrenal para hablar de esa medianoche cósmica. La contaminación del yo es, pues, todos estos temas que nos llevan justamente a estar hoy en día colocando nuestro yo al margen, totalmente sacado, fuera de contexto. Y en ese sentido, pues bueno, que hay un librito inclusive que se llama Contra la contaminación del yo de Jacques Lusseirain, que recoge como antropólogo todos estos temas especiales allí de la contaminación del yo. Como hoy en día, y aquí de hecho lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el pensar, el sentir y la voluntad están totalmente atacados por todo lo que es justamente la informática, todo lo que tiene que ver con el sentir que se mueve de un lado al otro, los sentimientos de negativismo, de todos estos aspectos que nos coloca de un lado para el otro, y todo lo que de alguna manera nos saca de la voluntad, una voluntad llevada justamente a lo que hablamos ahora, de tener este sentimiento de la noche oscura del alma que no termina, de estados de desesperación, de depresión, de suicidio, de asesinatos, de todo esto que estamos viendo. Cómo nos saca desde allí, eso lo hemos visto desde otro punto de vista, y nos quedan los 4 ataques actuales que está teniendo el ser humano a través de todo el desarrollo que conocemos como tecnología en general. Todo el desarrollo que se ha recogido como nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información e inteligencia artificial. Son de los 4 temas que están en boga y que todo el mundo apuesta. En educación son temas que hoy en día los grandes seminarios y congresos que se hacen es en relación a ese tema, a esos temas en general, esos 4 temas, y cómo eso puede potenciar la educación. Y ahí entonces tenemos que entender cuál es la tarea justamente de la pedagogía Waldorf, como un elemento que ha sido colocado en contra de lo que toda la demás educación ha estado formulando. Y, y bueno, ahí tenemos los grandes retos que justamente todos los niños discapacitados nos llegan a traer, porque los niños discapacitados irrumpen en el escenario de la nanotecnología, biotecnología, tecnología de información e inteligencia artificial, con todo lo que es acabado, porque eso tiene que ver con pensamientos que no solamente son un pensamiento arimánico materialista, sino que también lo podemos tener cuando nosotros tenemos conclusiones acabadas, prejuicios en nuestra alma. ¿Sí? Bueno, ahí me estoy refiriendo a la 9ª conferencia del estudio del hombre, cuando Stein habla del concepto, juicio y conclusión. Entonces, en ese sentido, esos 3 aspectos, concepto, juicio y conclusión, están totalmente contaminados en cada uno de nosotros. Entonces, justamente allí estos niños con discapacidad
y eso ha sido ya estudiado por muchos antropólogos desde los años 90, cómo estos niños vienen a traernos justamente a movernos el piso y a sacarnos de esa zona de confort. Eso ha sido expuesto por conferencias de Mihaela Glöckler, el difunto Franz Lehner y muchos otros antropólogos que han investigado sobre este tema. Bueno, eso es así un poquito haciéndole contexto a los temas como tal. Bueno, pero igual, esta semana se puede mirar. Yo le digo a Oscar que escriba y fundamente un poquito más por el grupo y decidimos, ¿sí? ¿Con cuál arrancamos? Bueno, tenemos que dar espacio entonces al trabajo artístico. Muchas gracias, Mario. Isabel, ¿estás? ¿Se me escucha bien? Sí, muy Vale, bien, Isabel. Muy bien. muchas gracias. Bueno, pues mi propuesta, antes de empezar con el dibujo de formas y ir profundizando más adelante, es aprender a entrenar la mente, porque todo es mente. Entonces, vamos a empezar a preparar el cuerpo y la mente. Vamos a respirar profundamente, lo podemos hacer con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Nada, simplemente nos sentamos cómodamente y vamos a respirar 3 veces, de forma profunda, cada uno a su ritmo. Y soltando como cada uno lo sienta o como cada una lo sienta. Una más. Y ahora vamos a respirar y vamos a retener el aire unos segundos. Cada uno tiene que sentir el tiempo que puede, pero es algo muy... Unos segundos, tampoco tenemos que forzar, sino que sea de forma natural. Seguimos cogiendo aire, lo vamos a retener unos segundos. Incluso podemos contraer los músculos y cerrar las manos con un poco de tensión y abrimos y soltamos, liberamos tensión. Vamos a volver a hacerlo. Cogemos aire, retenemos de forma suave, amable, contraemos y tensamos un poquito el cuerpo. Y soltamos, liberando tensiones y dejando ir. Una vez más, cogemos aire, retenemos, tensamos un poquito los músculos, cerramos los puños también y soltamos, abrimos las manos y dejamos ir. Y ahora simplemente voy a observar la respiración, el observador observándose a sí mismo de forma natural. Respiramos de forma suave. Sin controlar, simplemente respiramos y observamos cómo entra el aire y cómo sale. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que percibo? Desde una mente abierta, receptiva, a observar y a percibir, pero sin juicio.
Y soltamos el aire lentamente por las fosas nasales. Acogemos lo que esté sucediendo aquí ahora. Y simplemente esperamos y observamos sin juicios. Bien, ahora podemos abrir los ojos y vamos a introducirnos unos minutitos en una meditación básica que se llama samatha, que quiere decir quietud apacible. Y el propósito es aprender a entrenar la mente para ir calmando los pensamientos y que la mente se vuelva más clara, más estable y más fuerte para cuando trabajemos con nuestro sentir, ¿no? Con el sufrimiento, con el dolor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en meditación samatha trabajamos tres aspectos que son el cuerpo, la respiración y los pensamientos. Todo esto nos lo vamos a ir llevando a nuestro trabajo de dibujo de formas y al primer pensamiento, mejor pensamiento, que iremos profundizando en ello a través del dibujo. Entonces, vamos a colocar, ahora no tenemos apoyada la espalda en el respaldo, sino echamos un poquito el cuerpo hacia adelante, apoyamos bien los pies, la suela de los pies en el suelo, los brazos cuelgan a los lados, la espalda está erguida, ni muy tensa ni muy floja, los hombros están a los lados, nuestro corazón está abierto. Tenemos los pies en la tierra y nuestra coronilla es como imaginar que un hilito nos conecta al cielo. La barbilla está relajada, la boca semiabierta, la punta de la lengua en el paladar superior, entre los dientes y el paladar. Es una meditación que se hace con los ojos semicerrados. Entonces vamos a ir bajando la mirada al suelo a 1 metro o 1,5 metros delante de nosotros. Los párpados se relajan. Es una mirada panorámica. Y ahora vamos a mover las manos y vamos a ponerlas encima de los muslos, de las piernas. Y ya tenemos el cuerpo presente, nuestro vehículo. Vamos a utilizar el cuerpo como un medio para entrenar la mente. Y ahora en esta postura de meditación vamos a llevar plena atención a la respiración. Si no hay ningún problema respiratorio, vamos a permitir que entre el aire por las fosas nasales y que salga de forma natural. El propósito es anclar la mente en la respiración y que aprendan a cabalgar, a equilibrar, a equilibrarse. Simplemente llevamos atención a la respiración de forma suave
amable. Y nos quedamos ahí unos minutos, unos breves minutos. Porque la intención de Samatha, el primer paso, es darnos cuenta cuando la mente se distrae. La mente es el jinete, la respiración es el caballo. Estamos aprendiendo a domar la mente en meditación Samatha. El primer paso es darse cuenta cuando algún sonido o alguna sensación o algún pensamiento nos distrae y nos tira del caballo. No es bueno ni es malo, no significa nada, simplemente me di cuenta que me he distraído y recojo mi mente y llevo la atención, focalizo otra vez en la respiración. Una meditación práctica para la vida cotidiana. Aquí lo estamos haciendo sentados, pero después la invitación es que la llevemos a meditación en acción, a nuestra vida. Ya iremos hablando de ello. Pero lo primero es darnos cuenta cuando la propia mente se distrae y que seamos capaces de recogerla rápidamente y volver a focalizar en la respiración y quedarnos ahí. Un minuto más. Bien. Aquí normalmente toco las campanitas o el gong para dar por finalizado la meditación Samatha. Y esta es la base, aprender a entrenar la mente. Y después lo iremos llevando también al dibujo de formas. Me gustaría saber solamente algo así muy concreto. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Si alguien puede compartir cuál ha sido su experiencia. ¿Nos hemos dado cuenta de algo o no? ¿Cómo ha sido nuestra experiencia? Algo sencillo, por favor. Conciencia. Conciencia, Jorge. Es importante saber lo que estamos haciendo en meditación Samatha. Por eso estoy desarrollando un texto y se lo voy a mandar a Oscar, porque es importante. ¿Y para qué? Estamos aprendiendo a entrenar la mente y a identificar cuando nos distraemos, porque la gran mayoría del tiempo la pasamos o secuestrados por el pasado o por el futuro.
Entonces, para entrenar el pensar, el sentir y la voluntad, esa coherencia, ¿no? Aquí ahora necesitamos darnos cuenta cuando nos distraemos, es algo básico. Y para eso necesito entrenar mi mente y tener una herramienta como es sámata, que significa quietud apacible. Tenemos de 60 a 70 mil pensamientos por día. Es una locura. Entonces, meditación sámata lo que hace es que simplemente seguimos el transcurso de la respiración, los pensamientos que ocurren, que se van aquietando. Entonces ahí la mente se vuelve más clara y desde ahí podemos discernir mucho mejor. Esto es básico, pero para todo, ¿no? Bueno, ¿alguien se ha dado cuenta si se ha distraído o si ha ocurrido algún sonido, alguna sensación? Sensatamente, Por favor, seamos honestos, si podemos. ok, yo llegué a ver qué me distrae. Es que es fundamental, ese No primer solamente que paso. no solamente que me estoy distrayendo, sino que me distrae. Bien, eso es maravilloso, Jorge, es muy bueno, porque si yo no me di cuenta de mi dispersibilidad sería, bueno, si mi mente no si yo no me di cuenta cuando me disperso, no puedo aprender a controlarla, a coger las riendas. Estamos aprendiendo a domar el caballo salvaje, a la loca de la casa, que es el ego, ¿no? Con todo su marco de referencia. Si yo no me di cuenta, no, no puedo aprender a gobernarla, a controlarla. Entonces ese es el primer paso, darme cuenta, pues cuando me distraigo o si me pongo a pensar, uy, que se me había olvidado, pues que tengo que comprar esto para comida, ay, que no he puesto la lavadora, ay, esto. Darme cuenta, esa mente, ¿no? Dispersa y ser capaces, que lo somos, ahí estamos desarrollando la voluntad para traerla aquí y ahora y sostenerla en el foco de atención que es la respiración. Esto es básico y llevarlo a nuestra vida cotidiana. Porque yo cuántas veces me he visto, ¿no? Haciendo cosas, por ejemplo, tengo una imagen de estaba tendiendo la ropa y con los hombros así. Claro, me gastaba un montón de dinero los masajistas hasta que empecé a tomar conciencia, a darme cuenta, ¿no? Había un hábito, la fuerza del hábito, pero el entrenamiento mental me permitía darme cuenta, tener más conciencia, y entonces empecé también a autocontrolar mi cuerpo y bueno, y más cosas. Entonces, esto es la base y lo necesitamos para todo. Para las relaciones, ¿no? Decía Mario, prestar atención al escuchar, ¿no? Cuando alguien nos está hablando, cuántas veces nos distraemos o estamos preparando también la respuesta para decirle. Entonces, darme cuenta es el primer paso y poder volver al momento presente, a lo que esté haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a preparar el folio. Si no tenemos folio, no tenemos pintura, no pasa nada porque tenemos imaginación y podemos trabajar desde ahí. Que tenemos folio grande, genial. Que tenemos pinturas, bien. Que tenemos una sola, también. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el folio?
vamos a cerrar el trabajo que iniciamos hace 15 días con el centro y la periferia, el círculo. Vamos a recordar que el centro somos nosotros, nuestro yo, nuestro ser individual, con lo que conlleva eso, con el ser superior, en relación con la periferia, con el mundo que me rodea. Y aquí os invito a que pintemos desde el pensar del corazón, desde nuestro sentir, porque la vida habla todo el tiempo de nosotros, yo como centro en relación con el mundo que me rodea. Entonces, vamos a volver a pintar el centro, que somos, ya teniendo esa conciencia de que somos nosotros. Y cuando vayamos a pintar, a dibujar la periferia, acordaros que empezamos con puntos consecutivos y de ahí pues empezaban a salir líneas o movimientos de curvas y muy sutilmente iba saliendo la forma del círculo. Tenemos que tener en cuenta que los puntos, simbólicamente hablando, va a representar el mundo que nos rodea. Lo más inmediato, lo más cercano es pues la familia, si trabajamos, compañeros, la comunidad donde vivo, animales, la naturaleza. Tener en cuenta que cuando estoy dibujando la periferia, estoy dibujando el mundo que me rodea. Y ahí estoy yo en el centro, respirando. Entonces, la intención, el propósito es pintar desde el sentir del corazón. Después os invito a que hagamos un mandala. Como yo a las 3 tengo que cerrar, pues eso lo podemos hacer después nosotros en casa y podemos pintarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar solamente unos segundos los ojos y conectar con nuestro sentir, con nuestro corazón, con nuestro centro. Y respirar desde ahí, desde mi yo. Y vamos a hacer aquí una reflexión. A día de hoy, en este momento, ¿cómo es mi sentir con el mundo que me rodea? Porque estoy en relación constante. Estoy en relación con la familia, compañeros de trabajo, con mi cuerpo, también estoy en relación con el dinero, la parte material. Si me permito ser honesto o honesta, ¿cómo me siento en estos momentos? ¿Tengo algún problema? ¿Hay alguna inquietud? ¿Algún resentimiento? ¿Alguna relación conflictiva? ¿O qué percibo del mundo? ¿Cómo me siento en esa respiración, no? Cuando me abro al mundo, en esa danza, inspiración y expiración, ¿cómo me siento? Si podemos ser honestos y vernos a nosotros mismos, porque la vida está hablando todo el tiempo de mí en relación con el mundo y cómo me siento, con lo que acontece en los distintos escenarios. Entonces, de ahí propongo que yo dibuje el punto, mi centro en el lienzo. Y después empiezo a imaginar esos puntitos que están alrededor mío, que es el mundo que me rodea.
cómo percibo, qué veo ahí afuera, cuál es mi percepción del mundo, pero sobre todo, qué me despierta, cómo me hace sentir. Vuelvo otra vez a mi centro, a mi yo. Y desde el sentir de mi corazón, pues os invito a que hagamos ese dibujo en el folio. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Me he explicado bien? Muy bien. Ha silenciado el audio. No tienes el audio. Vale, sí, la había quitado, pero vale. Que os invito a que lo hagamos, a que lo llevemos al folio desde el sentir de mi corazón, con las instrucciones que he dado. Podemos pintarlo con el dedo, imaginarlo como queráis, porque también está presente la intuición. Acordaros, el primer pensamiento, mejor pensamiento, es aprender a apartarnos a un lado, como decía también Mario, el ego, que aprenda a apartarse a un lado y que sea la inspiración, ¿no? Ese primer pensamiento, mejor pensamiento fresco y aprender, ¿no? A confiar. Entonces, bueno. Pinto el centro, dibujo el centro, mi yo, y aquí, pues, me puedo dar cuenta si ocurren cosas o no, y yo voy a pasar ya a mi periferia, al mundo que me rodea, teniendo en cuenta, pues, mis hijos, mi padre, por ejemplo, mi madre que ya no está, mis hermanos, y según voy haciendo esa reflexión del mundo que me rodea y haciendo los puntos, pues puede ser que se me cuele algún pensamiento, lo tengo en cuenta y sigo haciendo. También puedo llevar atención al respirar. ¿Cómo respiro? ¿Cómo es mi respiración? Y vamos a quedarnos en el círculo repitiendo el gesto y respirando desde nuestro centro con el mundo que me rodea. No se trata de hacer un círculo perfecto, sino de conectar con el sentir en el hacer. ¿Y cuál es mi respiración?
Y ahí puedo jugar y cambiar de dirección. Y a lo mejor puedo ir cambiando algo del trazo. Bien. Y ya para ir terminando, simplemente voy a observar mi dibujo con mi respiración. Y ese es el ejercicio que propongo para que lo hagamos nosotros en casa, que sería terminar el tercer paso, que es hacer un mandala. El propósito es cómo puedo embellecer esta danza, ¿no? Entre mi centro y el mundo. Lo puedo hacer como quiera, libre expresión creativa, por supuesto, como nosotros nos permitamos sentir. Empezamos desde el centro hacia la periferia y vamos creando formas, líneas y creamos un mandala. Va a ser el mandala de nuestro corazón, porque yo hace tiempo que me di cuenta que mi único propósito en este mundo es el camino del perdón. Y para mí eso es aprender a ver las cosas de otra manera y, y sé que puedo embellecer este mundo desde mi sentir, ¿no? Trabajándome a mí en esa respiración, ¿no? De lo que me hace sentir el mundo, hacerme responsable también, como decía Mario, de lo que yo siento, porque ahí es, yo tengo el poder de decidir, de elegir, ¿no? En mi sentir. Desde ahí yo puedo, desde mi yo, desde mi mundo interior, trabajándome a mí, puedo aportar belleza a este mundo. Entonces el mandala representa eso, ¿no? Simbólicamente voy a pintar un mandala con el propósito desde el centro, esa semillita, cómo va madurando ese mandala, a la vez que yo también voy madurando, voy aprendiendo mis lecciones, que es ese cambio de percepción, los errores de percepción, ¿no? Yo creo ver un mundo, pero me quedo en la forma, no voy al contenido, al Cristo. Entonces, pues tengo que empezar desde esa semillita y ir creando ese mandala y bueno, y que podamos embellecer este mundo que tanta falta hace, a la vez que, pues eso, que florecemos nosotros. Esta era la propuesta de hoy. Me emociono. ¿Alguien quiere compartir algo, por favor, para ir cerrando? Brutal. Isabel, muchas gracias. Me encantó tu presentación. Disculpa. Qué importante es cómo a través del arte, del dibujo de formas, podemos ir vivificando este accionar diario en nuestras vidas. No necesariamente es, como se dice, salir al ruedo, al día a día, sino previamente con esta preparación a través de un dibujo, pero cómo podemos ir representando como símbolo de que nosotros somos ese puntito
cuán grande y maravilloso es tenerlo presente, mirarnos en ese punto, a veces tan insignificativo, pero a la vez tan real, y que luego podemos ir, cómo vamos a la periferia, cómo vamos al encuentro, y cómo poder ir embelleciendo desde nuestro pensar, desde nuestro sentir y desde nuestro actuar. Me viene una memoria de un filósofo, escritor, pintor, de William Blake, que él decía, ¿no? Que no podemos esperar que el sistema cambie o que el mundo cambie. Nosotros podemos ir cambiando contra el sistema mismo, pero haciéndolo mejor desde esa, me viene estas palabras de Mario, desde la veneración, desde ese respeto por la verdad. Muchas gracias. Qué maestra inspiradora. Muchas bendiciones. Muchas gracias a ti. Yo hace tiempo que me di cuenta que todo me lo estaba haciendo a mí y eso me causó un temor, me dio mucho miedo porque, claro, me hizo conectar con la responsabilidad, porque yo me quejaba mucho del mundo, de la educación, pero claro, ya me aburría a mí misma y llegó un momento que tuve que parar esa cháchara, ¿no? Y hacerme responsable. Y cuando yo me hago responsable al 100% y descubro que me lo estoy haciendo todo a mí misma, me dio mucho miedo, pero por otro lado, uf, dije, qué maravilla, porque si yo me lo estoy haciendo y el cambio depende de mí, pues yo puedo decidir, ¿no? Puedo elegir. Entonces, pues os propongo esto, ¿no? A partir de ahora, cómo respiro la vida, cómo me respiro a mí misma, ¿no? Y tengo que ser honesta. Y si me aprieta el zapato, me aprieta. Y tengo que reconocerlo, ¿no? En ese pensar del corazón. Entonces, bueno, sé que tenemos el poder de cambiar esta realidad y esa es mi propuesta. Empezar a cultivar los obradores de milagros, ¿no? Que somos, las semillas del cambio. Yo me callo ya. ¿Alguien quiere cerrar? No, Gracias. Muchas yo quería, gracias. quería compartir en realidad lo que aflora es un sentir de artesano. Me asombró bastante ver cómo al ir poniendo las áreas de mi historia en los puntos, encuentro esa preocupación de querer hacer el círculo perfecto y ver cómo cuando evalúas tus primeros puntos sin darle trazo, encuentras que donde no está la armonía claramente es lo que estás afinando ahora. Valido lo que he venido afinando eh, con alguna duda, el hábito de la duda, y veo que ya está resuelto. Y cuando me doy la oportunidad de pasar el trazo, encuentro el poder y la capacidad de entender que esta transformación está en mí y que es sencilla. Así que, qué poder. Muchas gracias. Sí, Isabel, de verdad, muchísimas gracias. Muy inspirador y muy hermoso para cerrar este tema tan hermoso que vivimos en estas últimas semanas y que nos trae de nuevo una gran invitación a todos y a la humanidad. ¿Quién nos quiere colaborar, por favor, con el verso? Ya lo ponemos. No puedo leer. Gracias. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Buen día. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y esperemos que Oscar nos comparta y pueda conversar sobre los temas que nos propone Mario y que ya se han revisado también. ¿Ok?
Y la de Muchísimas Isabel gracias. también. Muchas gracias. Y la de Nos vemos. Isabel Bendita Chao, chao. semana. Mario.